Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, es un personaje harto polémico que causa rechazo tanto por sus ideas como por sus formas. Sin embargo, varias de sus propuestas y medidas merecen ser aplaudidas. Es el caso de, por ejemplo, su propuesta de realizar la rebaja de impuestos más grande de la historia de los Estados Unidos o su intención de avanzar hacia la privatización de la educación con el nombramiento de Betsy DeVos como ministra de Educación. De estas y otras polémicas medidas, como la salida del Acuerdo de París, hablaremos en nuestro podcast de hoy con Alejandro Chafuen, quien es presidente de Atlas Network. Alejandro, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en el Pan Am Podcast. Pues un placer para mí estar con ustedes nuevamente. Alejandro, nuestra idea es hablar un poco hoy de Trump, de toda su administración, de toda la polémica que causa. Y yo quisiera empezar preguntándote por lo que ha sucedido esta semana, que el establishment en Estados Unidos está casi al borde de un ataque de nervios por cuenta del anuncio de Trump de salirse del Acuerdo de París. ¿Qué le podemos decir a la gente que está tan preocupada por esto para que se calme un poco? Y también cuéntanos un poco cuáles son las intenciones de Trump con esta decisión. Bueno, primero creo que hay que aclarar que lo distinto que se ve este tema en el mundo en relación a Estados Unidos y cómo lo ven los norteamericanos. En Estados Unidos hay una fuerte división entre la gente que no controla los resortes del poder y la gente trabajadora, las empresas pequeñas y las empresas medianas, que cuando se hacen estos acuerdos, que son acuerdos realmente entre grandes burócratas y entes regulatorios, los que se benefician, yo no creo que es tanto el clima, sino realmente son los grandes grupos económicos, las empresas financieras, grupos financieros que pueden a veces hasta producir derivados financieros, no sé cómo se dice, derivatives, ¿no? Instrumentos financieros, ¿no? Para que mejorar supuestamente los incentivos para que no se cree tanta polución. Pero la verdad es que acá, como en Estados Unidos, el tema de la ecología ha estado mejorando. Las emisiones de dióxido de carbono bajaron en un 12% desde el 2006. No se ve como un drama y que el mundo se va a acabar. Todos los pronósticos agoreros de cómo vamos a tener invierno sin nieve, que decía Al Gore, no se dieron. Así que primero reflejar eso, que la histeria que se vive más que nada en el mundo no se vive tan internamente en los Estados Unidos. En mi mundo, de los centros de estudios públicos defienden la libertad de mercado, la prosperidad, y que están convencidos que la creación de riqueza es lo mejor que se puede hacer para poder tener mejor agua, mejor aire, más bosques y demás. Están todos celebrando. Así que es un poco interesante, es muy interesante ver las diferentes posturas en el mundo internacional que en el mundo de Estados Unidos. Claro, Alejandro, otro punto que causa mucha polémica de la administración Trump es su propuesta del recorte de gasto, que ya molesta sobremanera a diferentes sectores. Por ejemplo, se ha hablado de quitarle 38,000 millones de dólares en subsidios a la agricultura, lo que por supuesto, molesta a mucha gente en el campo. Cuéntanos un poco qué es lo que se viene para Estados Unidos respecto a esto. ¿Veremos una reducción considerada del gasto? Bueno, mira, obviamente que las posturas de Trump son muy ambiciosas en algunos casos. Tú hablas del caso de agricultura, en el caso del Departamento de Estado, que es un grupo de burócratas que se creen casi dueños y los expertos del mundo, la reducción que está pidiendo es de casi del 30%. Así que el gasto del Estado en Estados Unidos ha venido creciendo. La deuda en Estados Unidos es ya más que el Producto Bruto, casi igual que el Producto Bruto, alrededor de 20 trillones, ¿no? En moneda, en Estados Unidos la palabra trillón significa como billón en español. Cosa de que estos gastos, la reducción en los gastos y la reducción en las regulaciones son un punto esencial en la agenda de Trump, pero sobre todo el tema regulatorio. Volvamos al tema del clima. Y de vuelta, a mí me encanta la naturaleza. Yo fui miembro de la Comisión de Cuidado
ecológico de la provincia de Virginia, y hago todo lo posible para contribuir a un buen medio ambiente. Pero el tema es cuánto ayudan las regulaciones o cuánto ayuda más que nada el respeto por la propiedad privada, por los contratos, que uno no pueda tirar veneno en el agua y demás, que todo eso se hace con Estado de Derecho. Que hoy en día China, Rusia o en la India dicen sí, vamos a cumplir este proyecto, estos acuerdos de París, es un chiste de mal gusto. Estos son países que viven en la corrupción, y bueno, ni hablemos de Brasil, que ya estamos viendo lo que está pasando. Así que Estados Unidos es de los países grandes, es el único que trata de cumplir las reglas del Estado de Derecho, y estos acuerdos, viste, son enormes, son costosísimos. Así que obviamente que Trump es una amenaza a todos los burócratas y grandes reguladores del mundo y a las empresas aliadas que viven del Estado. Así que ¿cuál va a ser el éxito? Hasta ahora, la verdad que lo que ha hecho Trump es cumplir sus promesas. Ha sido muy fiel a la base. En lo único que no cumplió, y yo en este caso estoy un poco de acuerdo, que no fue muy drástico en irse, y decidió no irse directamente del acuerdo de libre comercio con Norteamérica, con México y Canadá. Así que estamos viendo unos meses muy interesantes de un político muy raro que está haciendo lo que prometió. Si yo fuese el Estado Islámico estaría preocupando, porque obviamente una de las grandes promesas dijo que lo iba a destruir completamente, y yo creo que antes del fin de año vamos a ver acciones muy fuertes contra el Estado Islámico. Claro, Alejandro, otro punto, tú hablabas ahora de que Trump tiene promesas y propuestas muy ambiciosas, y una de ellas es la de los impuestos. Hace poco hablaba de una propuesta, una gran propuesta para reducir impuestos, que era pues la reducción más grande de la historia de los Estados Unidos. Hablaba, por ejemplo, de bajar el impuesto de sociedades de 35 a 15%, también los impuestos a los ingresos, reducir tramos. Respecto a eso, ¿qué ha pasado? ¿Qué pueden esperar los estadounidenses? ¿Hay posibilidad de que ese proyecto se apruebe? Yo creo que si no se aprueba en su totalidad, se va a aprobar en parte. Creo que en una anterior conversación que tuve contigo dije que Trump fue leal a toda la base y a todos los que lo apoyaron en el comienzo, pero menos a los economistas más liberales. Hay un grupo de 4 economistas estrella: Stephen Moore, que estuvo en Cato, en Heritage, en el Wall Street Journal, gran campeón de la reducción de los impuestos y también muy a favor de la inmigración; Stephen Forbes, el gran publicista; Larry Kudlow, otro gran economista; y Arthur Laffer, ¿no? Ellos no tienen ningún cargo en la administración, pero presentaron un plan de reducción de impuestos que fue la base de lo que está proponiendo Trump. Hay otras nominaciones nuevas en este campo de la economía. Uno, obviamente, ya está confirmado: David Malpass, como subsecretario en temas de comercio internacional. David fue el que trató de empujar el comercio libre internacional con Bush padre, ¿no? El libre comercio de Alaska, Tierra del Fuego. Ahora está tratando un poco de ha moderado un poco sus posiciones, pero pronto es probable que seguramente se va a confirmar el viceministro del Tesoro. Acaban de nombrar a Adam Lerrick, Lerrick. Adam fue presidente de un think tank en Carnegie Mellon University, el Galliot Center, pero es considerado el economista financiero más capaz casi del mundo, a punto tal que los alemanes hasta lo contrataron para ser el gran asesor hasta hace unos años. Así que Adam está ya nominado para ser subsecretario del Tesoro, y toda esta gente de enorme seriedad. Ahora, siempre los burócratas asustan diciendo que el gasto de impuestos no se va a poder pagar. Nunca miden el enorme potencial de creación de riqueza de la sociedad libre. La propuesta de Trump es tratar de crecer a más del 3%, y no estar parado ahí en un 2% de crecimiento económico anual. Y si se logra un crecimiento mayor al 3%, esta baja de impuestos no debería producir un efecto muy grande en el déficit. Claro, Alejandro, otro punto muy importante de toda la agenda, de todo lo que ha pasado con Trump, es en cuanto a educación. Nombró de ministra de Educación a Betsy DeVos, que es una señora que pues promueve muchísimo la educación privada, las escuelas charter y todo esto. Respecto a eso, ¿cómo va avanzando? ¿Qué crees que vaya a suceder? ¿Vamos a ver una gran reforma en materia educativa que avance hacia la privatización en Estados Unidos? Bien, este es un tema de vuelta donde
los sindicatos y la oposición son Claro. tan fuertes que no va a ser fácil. Es un tema, yo creo que va a haber mucho, teóricamente esto es un tema que corresponde a las provincias más que al gobierno central. No sé si tus oyentes saben que en Estados Unidos, bueno, los impuestos que pagamos en la provincia, uno de los principales destinos de estos impuestos son las escuelas, y darle más libertad de elección a la gente, al consumidor, es la forma de liberar y dar oportunidad a los más pobres. Hoy en día los únicos que pueden mandar sus chicos a colegios privados son generalmente la gente más pudiente, así que eso crea problemas de desigualdad, problemas de movilidad, así que la idea es darle el mayor libertad posible a los padres para que puedan elegir a qué colegios enviar. Pienso que va a haber mejoras en este campo, pero dudo que puedan ser muy radicales, y siempre va a haber que respetar lo que digan cada uno de los estados, ¿no? Estados Unidos es un país federal y creo que debería respetarse muchísimo lo que determine cada estado. Claro, Alejandro, ya para terminar, pues yo identifico muchísimos puntos en los que Trump está haciendo avances y tú nos has hablado de algunos de ellos. Hemos hablado de la educación, de las propuestas para rebajar impuestos, de la baja de regulación. Ayer el Standard & Poor's, el Nasdaq y el Dow Jones lograron récords, los mercados aman a Trump. Entonces uno ve, a pesar de las críticas que pueda tener, diferentes puntos que evidentemente son avances en cuanto a economía y en cuanto a libertad en Estados Unidos. ¿Por qué crees que hay gente que se ensaña con Trump, incluso dentro del mundo libertario, dentro del mundo liberal hay gente, por ejemplo, criticando la bajada de impuestos de Trump? ¿Tú crees que ahí hay un asunto personal? Porque, o sea, yo reconozco muchos avances. Bueno, primero, personal, el estilo de Trump no es algo que muchos admiramos, ¿correcto? Yo trato de hacerlo más objetivo. Cuando veo áreas de políticas peligrosas, como el tema del comercio internacional, yo creo que soy de los primeros que va a criticar. Yo creo que el principal problema es el tema cultural. Aquí, y de vuelta, supuestamente yo soy parte de la elite porque vivo en Washington, tengo doctorados, ¿viste? Y soy presidente, ¿viste? de fundaciones, pero la desconexión del mundo de Washington y de Nueva York, y podría decir de Bruselas, de París, de Londres, con el mundo de la gente real, de la preocupación de que quiere tener un trabajo más o menos seguro, de no tener problemas de crimen, de poder tener, ¿viste? Que le respeten su religión, ¿viste? Todo eso, ¿viste? Esos dos mundos es difícil a veces a la gente que vive en la burbuja, como son muchos de los que viven en los think tanks. Creo que yo te dije, yo tengo una casa de campo cerca de Washington y allí Trump ganó 70-30. Después yo vivo en mi casa donde paso más tiempo, está a media hora de Washington, ahí Hillary ganó 70-30, pero en Washington Trump sacó 4%, y lo mismo pasó en Nueva York. Entonces la gente que vive donde todo el mundo piensa igual, viene alguien que les cambia la estantería y les preocupa. A mí me parece que yo siempre tengo alguna frase que venían por todo. ¿Quiénes son los que venían? Hay toda una especie de populismo políticamente correcto que básicamente que empujaba temas no solo de economía, sino, por ejemplo, de definición de matrimonio, ¿viste? De políticas correctas sobre vida en vientres maternos, cosas que no tiene nada que tiene que decidir cada país y cada cultura, no que lo decían los burócratas de Bruselas o de Washington. La gente se estaba cansando y empezó una rebelión muy fuerte en Europa Central, y ahora se está expandiendo y llegó a Estados Unidos, y eso asusta obviamente a las élites. El cambio más importante y de largo plazo es lo que está pasando en el tema de las nominaciones judiciales, y tener jueces que sean independientes, que respeten la dignidad de la persona y no se guíen por política, creo que va a ser el mejor legado que pueda hacer Trump. Pero mira, los peligros siempre están. Yo no confío en políticos o en procesos políticos, confío en ir avanzando en la lucha por la
nuevas ideas, en que exista consenso de la importancia de la libertad comercial, de la libertad de la persona humana, de las libertades políticas, y en ese sentido estamos viendo un cambio. La administración Trump también, como su postura frente a enemigos de la libertad, como Irán, como Cuba, como el Estado Islámico, son diametralmente opuestas a las posturas de Obama, que era el chiste de decir estamos liderando por detrás. Nadie lidera por detrás. Ahora, no esperen que Trump les diga hacia dónde se va a ir, porque, como dijo su deputy director, Sebastian Gorka, que es un amigo de hace 15 años con el que colaboró con él, solamente los que quieren perder una guerra dicen la estrategia, el que quiere ganar dice cuáles son los objetivos, pero ustedes tienen que juzgar por las acciones que está realizando la administración de Estados Unidos, y al menos en el balance, a mí que soy un enamorado de la libertad, pienso que estamos en mejor posición ahora que la que estábamos con la administración de Obama. Claro, bueno, Alejandro, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer estar contigo y felicitaciones por el trabajo tuyo y el de Pan Am Post en especial también. Bueno, a Trump le podemos criticar mucho, pero hay también bastante que le podemos alabar. Yo celebro su intención de bajar impuestos, de bajar el gasto, de privatizar la educación. Y bueno, esperemos que estas, como otras reformas que sin duda tienen una línea liberal, puedan ser llevadas a cabo. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros podcasts y nuestros videos y todo nuestro material. Nos vemos en una próxima emisión.